Hola a todos. Hoy resolveremos problemas con la aplicación de una distribución de probabilidad uniforme o rectangular. Pero previo a la resolución de los ejercicios que trataremos de hacer uno o dos, voy a dar una breve explicación de lo que es la distribución uniforme o rectangular. Se llama rectangular porque su gráfica pues forma un rectángulo, y se llama uniforme porque es una línea recta que representa los valores de la variable dentro de la distribución, y una línea recta pues siempre tiene valores constantes en su función. Entonces, la distribución uniforme o rectangular, como ya dijimos, forma un rectángulo. Su función de densidad, o sea su f de x, está denotada por la unidad dividido b menos a. ¿Pero qué es b menos a? Una característica de la distribución uniforme es que la variable aleatoria continua toma valores comprendidos entre dos valores fijos denominados como a y b. Estos valores pues son los que nos dan la identificación de que estamos frente a una distribución uniforme. Por lo tanto, esta distribución siempre va a estar comprendida dentro de un intervalo denotado de esta forma, cuyos valores van a ser a y b. Todos los valores comprendidos entre a y b van a tener la misma probabilidad, o sea, una probabilidad constante, y por eso toma el nombre de uniforme. Ahora, para identificar también esta distribución, vamos a que ella va a tener una función de distribución denominada o denotada de esta forma, una f mayúscula. Y esta función de distribución va a corresponder a la probabilidad de la variable cuando toma ciertos o determinados valores. Recuérdense que estamos frente a probabilidades cuyos valores van a oscilar, como ya lo hemos visto en otros videos, entre menos 1 y 1. Sin embargo, la distribución uniforme tiene una cualidad, que sus valores de probabilidad van a estar entre 0 y 1. ¿Y cuándo va a tomar estos valores? 0 cuando la variable es menor que el valor inicial del intervalo de la función. Y 1 cuando la variable es mayor que el segundo número del intervalo de la función, o b. Esto, cuando estemos resolviendo los problemas o los ejercicios de aplicación, vamos a ver realmente cómo es que aplicamos estas características de la distribución uniforme. Y también hay un punto muy importante, que es cuando la variable está entre los dos valores. Aplicamos su función de distribución por medio de esta fórmula: x menos a dividido b menos a. Previo a la aplicación de la distribución uniforme en la resolución de los ejercicios que vamos a resolver, es necesario considerar ciertos puntos. Yo he enumerado 5, de los cuales es necesario aplicarlos cuando estamos tratando de resolver los problemas, aunque no necesariamente es este orden el que se tiene que seguir. Simple y sencillamente es para identificarlos y podemos aplicarlos en el orden que nosotros consideremos. Hay algunos que sí es necesario seguir el orden, pero por los demás es conforme nos vayamos metiendo dentro del problema que los podemos ir resolviendo. Como les había dicho, la función de densidad está entre 0 y 1 y cumple estas características, que es necesario aplicarlas cuando estamos resolviendo los problemas. Ya veremos cómo. Y también tiene la característica que podemos encontrar su media aritmética y su varianza. Recuérdense que muchas veces nos piden la desviación típica, la cual se localiza o se encuentra sacando raíz cuadrada de la varianza. Cada una de ellas está identificada en su fórmula para encontrarse
dependiendo de los valores del intervalo de la función como a y b. Vamos a resolverlo entonces aplicando estos puntos, estas condiciones y estas fórmulas. El ejercicio que vamos a resolver dice así. Sabemos que un autobús pasa cada 10 minutos. Hallar la probabilidad de esperar menos de 2 minutos, el tiempo medio de espera y la desviación típica del tiempo de espera. Como les decía, cuando nos presentan un ejercicio o un problema de probabilidad, lo que primero tenemos que hacer es identificar a qué distribución de probabilidad pertenece. Hay ciertas características que identifican a cada una de ellas. Y en este caso que estamos trabajando, la distribución uniforme o rectangular, la característica es que nos presentan un intervalo de tiempo dentro del problema. También muchas veces nos dice el mismo problema que la variable sigue una distribución uniforme. Al decirlo automáticamente sabemos que tenemos que trabajar una distribución de probabilidad uniforme. En este caso el punto número 1 es identificar ese intervalo de la distribución. Y leyendo el problema podemos descubrir cuál es ese intervalo, porque no nos lo dan muchas veces así directamente diciéndonos que la variable está entre los dos valores, sino que nosotros tenemos que, como en este caso, identificar ese intervalo. Vamos a analizar lo que dice el problema. Un autobús pasa cada 10 minutos. Quiere decir que cada cierto tiempo que se mide en 10 minutos va a pasar el autobús. Por lo tanto, está entre 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Por lo tanto, nuestro intervalo de la función es 0,10 hasta 10 minutos. Luego de identificar nuestro intervalo, procedemos a escribir realmente en función de probabilidad lo que el problema nos está solicitando que encontremos. Y en este caso es hallar la probabilidad de esperar menos de 2 minutos. Probabilidad de que la variable sea menor que 2 minutos. Esto es lo que realmente tenemos que encontrar. Para realmente entender qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver el problema y dar el valor de la probabilidad cuando la variable sea menor que 2, nos es de mucha utilidad saber que la gráfica de la función, como es una línea constante que está distribuida entre dos valores a y b, y que en este caso a corresponde a 0 y b corresponde a 10, que es el intervalo de la función que ya encontramos o que descubrimos dentro del texto del problema. Lo que nos están pidiendo realmente es la probabilidad de esperar menos de 2. Acá vemos que como la probabilidad que tenemos que encontrar es cuando x es menor que 2, estos valores están comprendidos en esta parte de la gráfica. Recuérdense que no puede pasar de aquí para acá porque la distribución de probabilidad está entre 0 y 1. Entonces, el intervalo que está acá es realmente el intervalo que pertenece a los valores de la variable y va a estar entre 0 y 2. Dentro de los puntos a considerar, como les dije, que no era un orden estricto, sino que eran solo para tener presente qué puntos tenemos que considerar o anotar en el momento de resolver este tipo de distribución, aparece el intervalo de la variable. De esta forma encontramos el intervalo que corresponde a la variable. Una vez identificados los intervalos, tanto de la distribución como de la variable, vamos a, conforme la fórmula de las condiciones de esta distribución, a determinar nuestra función de densidad o la función realmente que corresponde a la función de distribución. Y esta, como estaba en las condiciones que debe cumplir esta distribución,
corresponde a x menos a partido b menos a. Quiere decir que cuando yo ya estoy aplicando en los problemas estas condiciones, solo tengo que sustituir en la función de distribución los valores de a y b. Pero yo tengo dos intervalos. Tengo el intervalo de la distribución y el intervalo de la variable, si le podemos llamar así, que es lo que nos están pidiendo. Estos valores a y b de la función de distribución van a corresponder a los valores del intervalo de la distribución. Quiere decir que a vale 0 y b vale 10. No confundir en que estos valores van a ser los valores de la variable. Por lo tanto, mi función de distribución va a quedar de la siguiente forma. X menos 0 partido 10 menos 0. Y esto es igual a x partido 10. Una vez teniendo resuelta ya mi función de distribución, que es la que yo voy a aplicar para la resolución del problema, y mis dos intervalos, procedo a colocar realmente cómo está, ahí sí que establecida o cómo está ubicada la variable dentro de mi intervalo de la variable. Por lo tanto, la probabilidad, como vimos en la gráfica, que x sea menor que 2. Entonces corresponde a los valores de 0, 1 y 2, los valores que va a tomar la variable. Por lo tanto, ella está entre 0 y 2, tal como lo vimos cuando descubrimos el intervalo de la variable. Como es esta la probabilidad que tenemos que encontrar, dentro de los puntos a considerar está que tenemos que determinar la fórmula que vamos a utilizar. Y es hasta este punto donde aplicamos ese punto a considerar. La probabilidad de que x esté entre 0 y 2. Con la fórmula de las probabilidades, sabemos que cuando la variable está entre un intervalo, esta va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor que b, en este caso es 2, menos la probabilidad de que x sea menor que a, en este caso es 2. Recuérdense que estoy encontrando la probabilidad de la variable dentro de su intervalo, por lo tanto, tomo el intervalo de ella. El intervalo de la distribución me sirvió para encontrar la distribución o la probabilidad de distribución en su función de distribución, que es esta. Una vez definida la fórmula a aplicar para la resolución del problema o para encontrar la probabilidad de que x sea en este caso menor o igual a 2, es acá donde vamos a aplicar la fórmula de distribución que ya encontramos. En este caso, la probabilidad de x menor que 2 y x menor que 0 va a estar representada por la función de distribución cuando x vale 2 menos la función de distribución cuando x vale 0. Recuérdense que esto ya lo puedo aplicar porque ya tengo la modalidad de menor. Si nosotros vamos a resolver problemas de distribución de probabilidades, en este caso siempre tenemos que tener el cuidado de que la modalidad esté en menor o igual. Aunque no utilizamos tablas, sino que está ya resuelto o está trabajado para que trabajemos únicamente con fórmulas, siempre tenemos que tener el cuidado que estas funciones se aplican cuando ya esté en la modalidad de menor o igual. Cabe señalar también que este es un método donde aplicamos la fórmula de la función de distribución, porque tiene también esta distribución uniforme la característica que la podemos trabajar por medio de integrales. Recuérdense que la integral es el área bajo la curva y la probabilidad también es el área bajo la curva. Sin embargo, ese tema pues lo dejamos para los cursos de mate. Acá en estadística es la aplicación únicamente de la función de distribución. Teníamos que nuestra función
de distribución, perdón, era x partido 10. Por lo tanto, cuando yo voy a resolver ya este problema y voy a encontrar las probabilidades, voy a aplicar esa distribución o esa fórmula en cada una de las distribuciones que yo he denotado. En este caso, x va a tomar el valor que estoy anotando en estos paréntesis. Por lo tanto, me queda 2 entre 10 menor a 0 entre 10. Y esto va a ser igual a la probabilidad de que x esté entre 0 y 2 o, como lo decía el problema, la probabilidad de esperar menos de 2 minutos. Por lo tanto, 2 entre 10 es un quinto menos 0 entre 10. Siempre que 0 esté dividido entre cualquier número va a ser 0. Por lo tanto, la probabilidad de que esperemos menos de 2 minutos es un quinto. Dejándolo así con valores decimales. Luego el inciso, bueno, no tenía incisos, pero la otra parte del problema decía que encontráramos su media y su desviación típica. La media entonces aritmética de esta distribución es a más b partido 2. Por lo tanto, para encontrar esta media aritmética, SA y SB, como es la media aritmética de toda la distribución, voy a utilizar para los valores de A y de B los valores del intervalo de la distribución, o sea, el intervalo general. En este caso, A valía 0 y B valía 10. Sustituyéndolo tenemos 0 más 10 partido 2 igual a 5. Por lo tanto, la media de la distribución es 5 minutos. Luego, para calcular la desviación típica, la varianza es igual a la fórmula que tenemos al inicio, b menos a al cuadrado partido 12. Sustituyendo valores, entonces, tenemos que la varianza va a ser igual a 10 menos 0 al cuadrado partido 12. Esto es igual a 100 partido 12. Pero como la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, tenemos la siguiente fórmula para encontrar la desviación típica. La desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, es igual a la raíz cuadrada de 100 partido 12. Sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10 partido la raíz cuadrada de 12, y esa sería nuestra desviación típica, que al encontrar los valores ya con una calculadora, tenemos que los valores, al sustituirlo con la raíz cuadrada, nos queda la desviación típica igual a 2.89. Por lo tanto, la resolución del problema está que el valor esperado o la media es de 5. La probabilidad de que la variable sea menor que 12 es un quinto y su desviación típica 2.89. Esta es otra modalidad como se puede presentar un problema de distribución de probabilidad donde apliquemos la distribución uniforme. El problema dice así: el consumo familiar de cierto artículo se distribuye uniformemente con esperanza 10 y varianza unidad. Determinar la probabilidad de que el consumo de dicho artículo se encuentre comprendido entre 8 y 12 unidades. Como podemos ver, el mismo problema nos dice que el artículo o el consumo familiar se distribuye uniformemente. Por lo tanto, no tenemos que hacer la prueba o descubrir si tenemos que aplicar la distribución uniforme, porque ya nos está diciendo. Entonces, ya sabiendo todas las condiciones, las características, los puntos que deben de encontrarse cuando estamos frente a una distribución uniforme, vamos a proceder a ver qué nos dice el problema. Dice que se distribuyen con esperanza 10, por lo tanto, nuestra E, como la hemos denominado, es 10 y la varianza es 1. Luego dice determinar la probabilidad de que el consumo de dicho artículo se encuentre comprendido entre 8 y 12 unidades.
Por lo tanto, acá el problema ya nos está dando el intervalo de la variable y dice que esté entre 8 y 12 unidades. Quiere decir que 8, 9, 10, 11 y 12 son los valores entre los que va a estar la variable. Tenemos la esperanza, tenemos la varianza, que de ahí podemos sacar la desviación típica, que siempre sería 1, porque la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Tenemos nuestro intervalo de la variable. Lo que no tenemos ahora para poder determinar nuestra función de distribución es el intervalo de la distribución. Recordemos que el intervalo de la distribución está entre A y B. Por lo tanto, vamos a tener que determinar los valores para A y para B. Pero tenemos que la media o la esperanza, nuestra fórmula es A más B partido 2. Vamos a sustituir esos valores para encontrar los valores del intervalo de la distribución. Entonces, tenemos que 10 por 2 es igual a A más B. En este caso sería 20 es igual a A más B. Por lo tanto, vamos a despejar cualquiera de las dos variables. En este caso voy a despejar A y me queda que A es igual a 20 menos B. Aquí tenemos despejada A dependiendo del valor de B. Tenemos una ecuación y dos variables. Para poder resolver un sistema de ecuaciones tenemos que tener el mismo número de variables y el mismo número de ecuaciones. Por lo tanto, la segunda ecuación va a salir de la varianza. Y tenemos que, como fórmula, la varianza, la que hemos anotado al inicio de este video, su fórmula es varianza es igual a B menos A elevado al cuadrado partido 12. Sustituyendo valores tenemos que la varianza, como es la unidad, 1 es igual a B menos A. Pero en este caso tenemos que A es 20 menos B. Recuérdense que el signo menos le va a cambiar signos a todos los términos de la expresión. Por lo tanto sería menos 20 más B elevado al cuadrado partido 12. Tenemos esto para poder despejar B. 12 por 1 es igual a 12, que es igual a B menos 20 más B elevado al cuadrado. Operando lo que está entre paréntesis, lo voy a hacer acá. Tenemos lo siguiente: 12 es igual a 2b menos 20 elevado al cuadrado. Por lo tanto, para eliminar el cuadrado voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados y me queda de la siguiente forma. Raíz cuadrada de 12 es igual a 2b menos 20. Despejando b de esta ecuación me queda raíz cuadrada de 12, el menos 20 va a pasar al otro lado como más 20, es igual a 2b. Por lo tanto, b va a ser igual a raíz cuadrada de 12 más 20 dividido 2, que es este 2 que multiplica la variable. Por lo tanto, b va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 más 20 dividido 2. Por lo tanto, el valor que nos da al hacerlo con una calculadora, b equivale a 11.73. Teniendo ya el valor de b, procedemos a calcular cuánto vale a. Y en este caso solo es sustituir en la fórmula dichos valores. Por lo tanto, a es igual a 20 menos 11.73 y equivale a el valor de 8.27. 8.27. Por lo tanto, el intervalo de la distribución es 8.27, 11.73. A vale 8.27 y B vale 11.73. Ahora vamos a determinar la fórmula que vamos a aplicar para resolver el problema. Como está entre 8 y 12 el valor de la variable, la fórmula nos queda como la probabilidad de
x menor que 12 menos la probabilidad de x menor que 8. Siempre que esté entre un intervalo la variable, la fórmula a aplicar va a ser esta. Por lo tanto, yo voy a encontrar, para poder resolver esto, mi función de distribución cuando x vale 12 y mi función de distribución cuando x vale 8. Tengo que encontrar entonces cómo va a quedar mi función de distribución. Y mi función de distribución, su fórmula es la siguiente. X menos a partido b menos a. Que esta es una de las condiciones que debe cumplir la distribución uniforme. Sustituyendo valores, recuérdense que ese a y ese b es del intervalo de la distribución. La función me quedaría de la siguiente forma. X menos 8.27 partido 11.73 menos 8.27. Por lo tanto, al hacer las operaciones, me queda la función de la siguiente forma. Función de distribución es igual a x menos 8.27 dividido 3.46. Esta es la fórmula que voy a utilizar para encontrar mis probabilidades. Por lo tanto, cuando estamos ya para aplicar estas fórmulas con respecto a la función de distribución, vamos a hacer lo siguiente. Recuérdense que la función de distribución uniforme es 0 cuando x es menor que a y 1 cuando x es mayor que b. Por lo tanto, voy a hacerle esa condición a cada una de estas de la siguiente forma. Es 12 menor que 8.27. Como no lo es, verifico si es mayor que 11.73. Si esto es mayor, en las condiciones de la distribución uniforme decía que le correspondía a 1. Recuérdense que no es menor que A, pero es mayor que B. Por lo tanto, no hago ninguna aplicación de la fórmula porque la condición dice que si es mayor, esto vale 1. De igual forma lo hago para la siguiente función de distribución. ¿Es 8 menor que 8.27? No lo es. De igual forma lo hacemos cuando la variable vale 8. Es 8 menor que 8.27 y como efectivamente es, a esto le corresponde un valor de 0 según las condiciones de la distribución uniforme. Como ya le asigné un valor, ya no seguimos con las condiciones porque definitivamente esto ya vale 0. Pero si consideramos, tendríamos que decir, es 8 mayor que 11.73, como no lo es, entonces cumple la condición número 1 de la distribución uniforme, de que es menor que A, es decir, el primer valor del intervalo de toda la distribución. Como se dan cuenta, no es necesario aplicar la función de distribución para cada uno de estos valores porque cumplen las condiciones que inicialmente da la distribución uniforme. Por lo tanto, la probabilidad de que x esté entre los valores 8 y 12 va a ser igual a 1 menos 0, que es igual a 1. Entonces, estas son las distintas modalidades en que se puede presentar un problema de distribución uniforme. Como pueden ver, no siempre se aplican las fórmulas que esta distribución nos proporciona. Sin embargo, siguiendo las condiciones que ella nos da dentro de su conceptualización, podemos resolver los problemas tal como sucedió con este ejercicio. Así que espero les haya servido, que hayan comprendido cómo aplicar la distribución uniforme cuando resolvemos problemas. No se olviden darle like, dejar sus comentarios y suscribirse. Muchas gracias.